8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al asambleísta Alejandro Jaramillo y al jurista el doctor Stalin Raza para hablar precisamente lo que sucediera en la Asamblea Nacional. Este martes se resolvió con 75 votos enviar este proyecto, el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de aborto por violación a la Corte Constitucional. Lo importante será conocer los soportes para enviar, porque ayer, de acuerdo con el registro en la Asamblea, la moción fue planteada por la legisladora Johanna Moreira, de Izquierda Democrática, en la que se dispone el envío a la Corte Constitucional de la objeción parcial del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, veto que enviar el Ejecutivo, ya que se fundamenta en la inconstitucionalidad parcial del proyecto. Señor asambleísta Alejandro Jaramillo, quizás no están haciendo un juzgamiento a priori de que es inconstitucional, el veto del Ejecutivo, cuando esta es una tarea, de acuerdo al artículo 437, me parece, de la Constitución, 436, perdón, dice que la Corte ejercerá, además de las que le confiere la ley, las siguientes atribuciones: ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, no hay otra. Antes, quienes sabemos de la historia legislativa, se atribuía primero a la Cámara de Representantes, luego al Congreso Nacional, para que de manera generalmente obligatoria haga esta interpretación. Ahora con la Constitución dice esta norma, además en el numeral 3, artículo 436, declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas. ¿Cuál es el sustento, asambleísta Jaramillo, para enviar a la Corte Constitucional esta supuesta o real inconstitucionalidad en el veto del Ejecutivo? Muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días a Stalin, un saludo a toda la ciudadanía. Bueno, primero hay que decirlo y hay que señalarlo, el presidente de la República se olvidó, no creo que tiene conocimiento del artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual se determina o establece que si la objeción del presidente se fundamenta en la inconstitucionalidad, ya sea total o parcial del proyecto, se requiere de un dictamen de la Corte Constitucional. Y claro que este dictamen será emitido por parte de la Corte en 30 días. El presidente de la República había señalado algunos principios y algunos temas constitucionales, como es el caso de la objeción de conciencia, los principios de aplicación igual de la norma, temas también de principios de igualdad, entre otros. Entonces, el presidente no remite a la Corte Constitucional, como usted bien lo dice, que es quien puede interpretar las normas, la Carta Magna. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en la mesa parlamentaria de justicia y estructura del Estado es subsanar este olvido por parte del presidente de la República, y con base en el artículo 138 de la Carta Magna de la Constitución de la República del Ecuador, hemos con 8 votos a favor se aprobó este informe no vinculante, el mismo que fue conocido el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional y obtuvo 75 votos a favor, por lo cual se remitirá el veto parcial personalísimo del presidente de la República a la Corte Constitucional. Y sobre la base del artículo 64, usted como presidente de la comisión, asambleísta Jaramillo, el artículo 64 habla de la objeción al proyecto y ahí establece la objeción total, la objeción parcial. ¿Se han sustentado en esto? El artículo 424 de la Constitución y el 425
determina y establece la jerarquía de la norma. La Constitución está por encima, jerárquicamente, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bien, quiero dar la bienvenida al al jurista, doctor Stalin Raza. No se resienta, doctor Raza, porque me equivoqué diciéndole asambleísta, por favor. A ver, ilústrenos sobre este tema del veto parcial del Ejecutivo y esta resolución con 75 votos para que sea la Corte Constitucional la que dilucide este tema. Muy buen día, doctor Raza. Buenos días, estimado Miguel. Buenos días al asambleísta Jaramillo, por supuesto a quienes nos escuchan y miran a través de este programa prestigioso. No me resiento, pero sí le digo no gracias, Miguel, no muchas gracias el cargo de asambleísta, menos en estas épocas. A ver, yo en esta oportunidad quiero discrepar con el asambleísta Jaramillo y creo que esto en realidad no abona, o mejor dicho, abona al desquiciamiento institucional del que estamos siendo víctimas los ciudadanos del país en estas épocas. Una Asamblea Nacional que le da decidiendo cuál es la objeción que ha de presentar el presidente de la República. Un juez que le da, un tribunal, mejor dicho, que le da decidiendo cuáles son las competencias que tiene la Asamblea Nacional sobre si conforma o no conforma la comisión para el análisis del Cali de la presidenta Llori. Un presidente de la República que dice que va a gobernar sin asamblea. Este es el lamentable estado de la democracia en nuestro país de esta época. Pero volviendo al tema que nos convoca para esta conversación, el presidente de la República es quien tiene la facultad de hacer 3 formas de objeción. 3 maneras tiene alternativas del presidente, es decir, una u otra de hacer el presidente las objeciones a las leyes aprobadas por la Asamblea. La una es la objeción total, la otra es la objeción parcial y la otra es la objeción por inconstitucionalidad. Las 2 primeras, la total o la parcial, están reguladas en el artículo 138 de la Ley Orgánica de la Constitución y recogidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y la objeción de inconstitucionalidad en el artículo 139. Y yo estoy leyendo la carta del veto que envió el presidente de la República y él es claro en decir que está acudiendo al artículo 138 de la Constitución y que está utilizando el veto o la objeción de tipo parcial. Es decir, en este sentido, la Asamblea no puede atribuirse la competencia privativa del presidente de la República de darle interpretando qué tipo de objeción es la que quiere el presidente. Yo estoy en desacuerdo, y esto lo he dicho cuando me invitaron a la comisión que se encargaba de analizar tanto el proyecto de ley como el veto. Yo estoy en desacuerdo con el veto del presidente, pero asimismo no puedo dejar de manifestar mi desacuerdo por no ser jurídico a lo que está haciendo la Asamblea, lo que ha hecho ayer la Asamblea. Y lo que va a ocurrir es que ojalá la Corte Constitucional en estos 10 días que todavía tienen de plazo en la Asamblea para contestar o para responder la objeción parcial del presidente de la República les devuelva pronto y les diga, señores, ustedes no tienen la competencia de darle interpretación al presidente cuál es la objeción que está él presentando y la Corte Constitucional no va a conocer de esta supuesta objeción por inconstitucionalidad, así que resuelvan ustedes lo que tienen que resolver como Asamblea. Y lo que tienen que resolver como Asamblea son solo 2 cosas, o se ratifican en el proyecto inicialmente aprobado o se allanan al veto. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos para esto? Empecé señalando la atribución constitucional que tiene la Corte exclusivamente de la interpretación de la Constitución o de la declaratoria de inconstitucionalidad. Por tanto, la Asamblea hizo mal al enviarle y no resolver sobre el veto del Ejecutivo. Pero por supuesto, cada función tiene que actuar en el marco de sus competencias. La Asamblea tiene la competencia de aprobar el proyecto de ley. El presidente de la República tiene la competencia exclusiva de objetarlo si es que así desea, y de objetarlo escogiendo él, el presidente de la República, cuáles son las modalidades de objeción que puede presentar, que son solo una de las 3, y no ha escogido claramente la objeción por inconstitucionalidad. Él ha escogido la objeción parcial. En el contenido yo estoy en desacuerdo, pero es la forma, eso es lo que él ha hecho. Así que a la Asamblea no le compete, no tiene la competencia de darle interpretando, de hacerle un alcance, de hacer una
aplicación de lo que el presidente habría querido decir en realidad con su veto para enviar a la Corte Constitucional. Hay que ver también lo que dice el artículo 131 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahí está regulada la forma en la que la Corte Constitucional asume conocimiento de las objeciones por inconstitucionalidad. Y esa norma es clara y esto lo va a aplicar la Corte. Ojalá lo haga pronto, ojalá no lo haga después de 10 años. La Corte va a decir, de acuerdo con ese artículo, lo que corresponde es que el presidente de la República remita la objeción por inconstitucionalidad a la Asamblea y que la Asamblea, con esa objeción por inconstitucional del presidente, la remita a la Corte Constitucional, no que le den interpretando. Aquí hay una evidente arrogación de funciones por parte de la Asamblea. Es decir, y es lamentable, porque el veto es un veto mal. Es decir, la Asamblea solo podía o allanarse o insistir con los 2/3 a este veto parcial, doctor Raza, porque déjeme decirle, en la confusa moción que hiciera la legisladora Johanna Moreira, decía, se fundamenta en la inconstitucionalidad parcial del proyecto. Claro, no podían darle interpretando lo que quería hacer el presidente de la República. A ver, vuelvo a insistir esto, y esto se lo digo con todo el aprecio a Alejandro. Él sabe mejor que nadie porque me invitó a la comisión y yo manifesté mi desacuerdo absoluto con los contenidos del veto presidencial. Pero estamos en democracia y en democracia hay que respetar las reglas. Y las reglas nos dicen que la Asamblea frente a ese veto solo podía hacer 2 cosas. O allanarse, si no tiene los votos suficientes, dejarlo pasar por el Ministerio de la Ley, o allanarse expresamente, si tiene 71 votos, o insistir, si tiene 91 votos, en el proyecto originalmente presentado y aprobado por la Asamblea. Parecería que lo último no es lo posible, porque no tiene los 92 votos para insistir con el voto inicial, con el proyecto inicialmente aprobado por la Asamblea, pero ese es el juego democrático. Así que para eso después hay canales institucionales, ¿no? La Corte Constitucional ha emitido una sentencia, y la Corte Constitucional en esa sentencia tiene la obligación y tiene la facultad de hacer una verificación sobre si los contenidos de la ley cumplen o no cumplen con esa sentencia. Y las personas que estamos en desacuerdo con la objeción del presidente de la República, que es finalmente cómo quedará la ley si la Asamblea no hace lo que tiene que hacer, es decir, pronunciarse positivamente, entrará en vigencia después de 10 días por el Ministerio de la Ley, las personas interesadas en cuestionar los contenidos de esa ley tienen la posibilidad de presentarse ante la Corte Constitucional e impugnar la ley así vigente. Pero por lo pronto no se puede hacer un juego, una gimnasia de tipo jurídico para, arrogándose funciones, mandar a la Corte Constitucional, que eso no es lo que corresponde. Y esto es una tarea que hay que imputarle a la Asamblea, así como hay que cuestionar la interferencia de otras funciones del Estado, como la de ayer, del Tribunal Penal en las competencias exclusivas de la Asamblea. Pero bueno, ese es, como decía al inicio, es el estado de desquiciamiento institucional en que vivimos actualmente. Señor presidente de la Comisión Legislativa, asambleísta Jaramillo, ¿en qué se sustenta esta resolución jurídicamente, por cierto, y constitucionalmente, se sustenta este envío a la Corte Constitucional? Como dice el doctor Stalin Raza, ahí tenían las 2 opciones, guste o no el contenido, o insisten con los 2/3 o se allanan, insisten y se allanan, o con los 2/3 cambian, insisten ustedes. No tenían otra opción. No, nosotros tenemos que ser totalmente claros, y yo respeto la posición y en el tema jurídico del doctor Raza. Nosotros hemos sustentado nuestro informe no vinculante, que una vez que pasó al Pleno de la Asamblea fue aprobado con 75 votos para remitir a la Corte Constitucional. Sí, el artículo 138 de la Constitución, en la parte final, me voy a permitir leer, si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a esta y la presidenta o presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Ahí hay un punto. Punto seguido. Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción
por inconstitucionalidad. Nosotros, dentro de nuestras atribuciones, no tenemos, pues, ver si es que es inconstitucional o no es inconstitucional. Nosotros sabemos cuáles son nuestras atribuciones y competencias, pues, que es la de construir leyes y la de fiscalizar. ¿A quién le corresponde? Es a la Corte, pues, a la Corte Constitucional, pues. Entonces, el artículo 138 de la Constitución está de más, o sea, nadie le quiere tomar en cuenta. Así como no tomó en cuenta el presidente de la República en su objeción presidencial, esta objeción parcial, que en el momento en que él señaló temas constitucionales y decía, y está relatado y escrito en este veto, que existen varias inconstitucionalidades, que existen contradicciones. Entonces, esto le corresponde directamente a la Corte Constitucional, no a la Asamblea Nacional. Claro. Y el sustento está claro, como me he permitido leer. Claro. Y voy a repetir nuevamente, Miguel, si no se me escuchó bien. Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad. Entonces, la Asamblea Nacional no puede, pues, resolver estos temas de interpretación de la Constitución. Como usted bien, Miguel, leyó el artículo 427 de la Carta Magna. 437. Asambleísta Jaramillo, no, le pregunto, ¿no era lógico que o insisten en el texto aprobado por la Asamblea, o se allanan al veto parcial del Ejecutivo, y si hacían eso, iba al registro oficial, como dice el 138, y luego viene una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, y será finalmente con una demanda de inconstitucionalidad la que eche al traste o rechace esa demanda de inconstitucionalidad la Corte Constitucional? Eso también es otra de las opciones que nosotros tenemos. Teníamos la opción de ratificarnos en los textos, necesitábamos mayoría calificada, es decir, 92 votos. Pero también teníamos esta otra opción, otra alternativa, que dando cumplimiento a este olvido del presidente de la República y sustentados en el artículo 138 de la Constitución, lo hemos hecho y estamos cumpliendo con lo que determina la Constitución de la República del Ecuador. Doctor Stalin Raza, si es que no hubo ni objeción, si no hubo allanamiento al texto, al veto parcial, o insístase en el texto original del aprobado en la Asamblea, esto le correspondería quizás una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que sea la Corte la que resuelva esto finalmente. Sí, a ver, Miguel, lo que pasa es que tenemos que empezar a actuar dentro del ejercicio estricto de nuestras competencias. Se llama principio de legalidad. Solo así funcionan los países civilizados. Entonces, hay competencias que son exclusivas de la Asamblea. ¿Cuáles? Aprobar las leyes. ¿Cuáles? Fiscalizar. Y hay competencias que son exclusivas del presidente de la República, como colegislador, que es objetar las leyes o sancionarlas si es que él considera. Entonces es el presidente de la República en esa competencia exclusiva que él tiene, que nadie le puede dar haciendo alcances ni dar interpretando qué es lo que quiso decir con su objeción parcial, el que decide por una de tres opciones. Objeta las leyes de manera total, las objeta de manera parcial o las objeta por razones de constitucionalidad, porque cada objeción tiene su trámite y sus efectos diferentes. Si usted objeta una ley de manera total, esa ley no puede ser vuelta a tratar por la Asamblea dentro de un año. Si usted la objeta de manera parcial, esa ley tiene que seguir el procedimiento que estaba siguiendo el veto del presidente de la República hasta que ayer decidieron lo que decidieron en la Asamblea. Es decir, tiene dos alternativas. O la Asamblea insiste en su proyecto inicialmente aprobado, o la Asamblea se allana al veto. Una más, que es lo que va a terminar pasando. O la Asamblea hace el salto de torero que ha hecho ayer y se pasa el plazo de los 30 días
Y una vez cumplido el plazo de los 30 días, va a entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y esto es lo último que va a pasar. Pero no puede la Asamblea darle interpretando al presidente de la República cuál es el alcance de su objeción. Doctor Raza, porque cuando el presidente quiere, cuando el presidente decide objetar una ley por razones de constitucionalidad, lo hace, lo consigna. Y en el veto el presidente no lo ha consignado así. Claro. Cuando lo consigna es la obligación de que la Corte Constitucional haga el control de constitucionalidad. Ya, ¿qué puede pasar en la Corte Constitucional, doctor Raza? Bueno, lo que va a pasar es que la Corte debería devolverle a la Asamblea, y ojalá lo haga ya, ojalá lo haga pronto, con la celeridad que el caso amerita. Y le tiene que decir a la Corte, a la Asamblea, le tiene que decir, miren, de gana me ha mandado este proyecto usted, porque no es su competencia, porque el presidente de la República no ha objetado por razones de constitucionalidad. Así que, por favor, haga lo que tiene que hacer. Insista en su proyecto o allánese al proyecto. O no haga nada y deje que esto pase por el Ministerio de la Ley y luego demande la inconstitucionalidad y luego pida que la Corte verifique la sentencia que hizo originalmente, cualquiera de las dos opciones. Si eso ocurre, a ver, asambleísta Jaramillo. Miguel, hay que ser totalmente claros, pues hay que leer el artículo 139, pues. Me voy a permitir leer de manera taxativa. O sea, si la objeción de la presidenta o presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de 30 días. Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, este será archivado. Y si ese fuera parcial, la Asamblea Nacional realizará las enmiendas necesarias para que el proyecto pase a la sanción del presidente o el presidente de la República. Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación. El presidente de la República ha fundamentado su veto en temas constitucionales. Entonces está tan claro. O sea, yo no sé a dónde nos estamos perdiendo. Doctor Raza, para... a ver, Miguel, por la precisión necesaria, mi querido Miguel, por la precisión necesaria y sin perder la cabeza, porque esto no es cuestión del que grita más, es cuestión de que el que aplica la ley correctamente. Hay que leer las normas de manera integral. Hay que entender las normas y hay que aplicarlas de manera integral. Y hay que leerlas de manera integral. El ordenamiento jurídico tiene que ser leído en su conjunto. No hay solamente un articulito ni una palabra. O sea, a ver, es gravísimo que un asambleísta no entienda cuáles son sus facultades y cuáles son sus límites, y cuál es la facultad del presidente de la República. El presidente de la República tiene la capacidad de objetar. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde decidir si la objeción es total, parcial o por inconstitucionalidad? ¿A quién la emite? Pues al competente, al presidente de la República. Claro que el artículo dice eso. Cuando la objeción del presidente sea por inconstitucionalidad, ¿quién tiene que decidir si lo es o no? El presidente de la República, porque él es el que objeta, pues. Entonces hay que leer completo, y porque eso dice otras normas de desarrollo de la Constitución, como la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también la Ley Orgánica de la Función, de Garantías Jurisdiccionales, que regula cómo hace esto la Corte Constitucional. Bueno, entonces hay que leer de manera integral. Bueno, esperemos. No porque sí me guste y me interese. Claro, esperemos el pronunciamiento de la Corte Constitucional y a ver si da la razón a la Asamblea o seguimos en esta dinámica de incertidumbre. Muchas gracias al presidente de la Comisión Legislativa, asambleísta Alejandro Jaramillo, y al jurista doctor Stalin Raza. Muchas gracias del aporte al debate sobre este veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de aborto por violación. Muy amables, esperemos que la Corte Constitucional dé la razón a quien le corresponde. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, Miguel. Muy amables. Gracias, que estén bien. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario general de Comunicación, Eduardo Bonilla, y las acciones que cumple el gobierno frente a estos nuevos amotinamientos en las cárceles del país, como ocurriera el domingo último en el centro carcelario El Turi, en el austro ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Saluzza? Pues ahora volvió más saludable que nunca.